Bien, vamos a otro tema, retomando lo que ya comentábamos con Guillermo San Martín. Desde el Congreso se vivirán días bien importantes en el Senado cuando se vote el proyecto de retiro del 10%, un segundo proyecto de los fondos previsionales. El gobierno ayer ingresó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este segundo retiro. Ayer lo anunció, lo ingresa esta mañana específicamente y ya abre un debate importante, sobre todo en las filas oficialistas. Estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Así es, buenas tardes. Senador, primero analicemos el hecho político más reciente. El gobierno va al Tribunal Constitucional por este proyecto, no es una sorpresa, pero de todas maneras genera mucho ruido. ¿Qué le parece la idea? ¿Cree que es correcto esto? Mira, más que correcto o incorrecto, era evidente, porque el presidente lo anunció en la SOFOFA, que iba a ir al Tribunal Constitucional. Por eso, junto a 3 senadores más, el senador Castro, Durana y Sandoval, la semana pasada hicimos una conferencia de prensa y le pedimos al gobierno que presentara un proyecto que asegurara, ¿no es cierto?, que va a haber un retiro del 10%, porque el presidente del gobierno tiene la facultad, ¿no es cierto?, de ir al Tribunal Constitucional, pero creemos que se comete un tremendo error cuando hoy día la gente está esperando, ¿no es cierto?, una solución a ese segmento de clase media que no lo ayuda a nadie. ¿Pero es un error ir al Tribunal Constitucional entonces? No, lo que pasa es que más que error, el error estaría que se mate la posibilidad de que exista un segundo retiro del 10%. Y con el proyecto que presentaron en una comisión unida entre la Comisión de Trabajo y de Hacienda en el Senado, se le puede meter tijera y arreglar ese proyecto. Yo lo que quiero y lo que me interesa es que, ya que hay mucha gente que no ha recibido ninguna ayuda, reciba antes de la Navidad esta ayuda. Sí. Senador, pero el día miércoles se va a votar en el Senado precisamente el proyecto original, el que viene desde la Cámara de Diputados, el que contempla esta reforma que según el gobierno es inconstitucional. ¿Usted cómo va a votar en ese proyecto? Mira, yo voy a votar a favor de los dos y que el Tribunal Constitucional decida. Pero sí me interesa es que sí exista un segundo retiro del 10%. Es bien importante. Conceptualmente, a mi juicio, es un error. El error es que ojalá hubiera el Estado de Chile ayudado a esas personas, ya siendo endeudándose, buscando la fórmula, para que no usemos los propios recursos de los ahorros de la gente. Porque después viene otra patita, que es cómo vamos a recuperar o ayudar a esas personas para que en un par de años más no queden sin una jubilación. Entonces, esto se mira a largo plazo, es un tema bastante complicado, pero lo que sí es que estamos en una crisis social, todavía estamos en pandemia, y hay un segmento de la población que no lo ayuda a nadie. Senador, pero usted en este punto de prensa de la semana pasada con los senadores Castro, Durana, Sandoval, usted decía que era necesario que el gobierno presentara un proyecto. Lo presenta efectivamente, con varias diferencias en todo caso, ya podemos hablar de eso, pero presenta su proyecto. ¿Por qué entonces va a votar igualmente por el que viene desde la Cámara de Diputados? ¿No es una contradicción eso, no respaldar la iniciativa que está planteando su gobierno? Lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que quiero analizar cómo sale de la comisión el proyecto del gobierno, porque como está, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se demore 60 días en entregar la plata. Yo no estoy de acuerdo que exista un reintegro obligatorio de esa plata. Hay varias cosas que yo no estoy de acuerdo, entonces vamos a ver si se arreglan. Pero entonces no le gusta nada, senador, porque esos son los puntos importantes del proyecto. No, el importante es que exista un retiro. Y si tú le sacas y le metes tijera a esas cosas, se puede dejar un proyecto bastante parecido al que viene de la Cámara de Diputados. Y el tema del gobierno es otro, y hay que ser súper transparentes. El tema del gobierno es que ellos no quieren que se siga legislando por reformas constitucionales y que estas leyes se hagan vía ley y no vía reformas constitucionales. Entonces, nuestra apuesta, ¿cuál era? Que si el gobierno presentaba un proyecto, se asegura que va a haber retiro del 10%. Y para eso están las comisiones, para discutir, para parlamentar y mejorar los proyectos. Ahora, usted hablaba que el proyecto del segundo retiro va a estar disponible o debería estar disponible antes de Navidad, como un plazo, pero evidentemente el proyecto del gobierno genera mucha más resistencia. De hecho, ya lo han criticado duramente parlamentarios, diputados y senadores,
de la oposición, y por lo mismo, si es que avanzara ese proyecto o se privilegiara el proyecto del gobierno, va a tardar más tiempo, ¿no? Es que eso es una de las cosas que tenemos que evaluar. No debería ocupar más tiempo. Pero insisto, el proyecto como ingresó es un proyecto que a mí no me gusta. Si yo tuviera que elegir entre un proyecto y otro, elijo hoy día lejos el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Ajá. Pero, insisto, se puede modificar vía indicaciones y se puede dejar muy parecido y eliminarle un montón de cosas que a mí no me parecen. Por ejemplo, los 60 días, si la gente necesita la ayuda ahora. Sí, sí. Ok, usted decía, eliminaría los 60 días porque tiene que entregarse antes. En el Senado, de hecho, cambió para que se entregara en 15 días. Ese es el plazo más o menos que estaría, digamos, ganando más apoyo. Lo segundo que usted... Lo que pasa es que, mira, sí, es que es re importante esto porque también hay que pedir responsabilidad a los parlamentarios. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, ¿ya?, que es un técnico en la materia, él dice de que en 15 días es casi imposible hacerlo. Sí. Técnicamente, que él cree que son 30 días. Entonces también hay que escuchar a los técnicos para que esto funcione, pero no 60 días. Pues. Sí. Bueno, usted decía, el plazo, el reintegro, usted no está de acuerdo con el reintegro que propone el gobierno. ¿Qué otros cambios también le haría el proyecto del gobierno? Bueno, son muchos, pero habría que estudiar, por ejemplo, el tema de los topes, porque se habla aquí de 100 UF el tope, la forma, cómo se va a ver esto, cómo se va a verificar, porque aquí hay un problema técnico bien serio, porque las altas rentas tienen un tope de imposiciones, por lo tanto tú puedes ganar 6 millones de pesos y pones igual que uno que gana 3, claro. Y no sabes tú cómo va a discriminar quién retira y quién no retira. Lo otro, cómo vamos a involucrar en este proyecto a los funcionarios públicos, porque aquí hay una lógica. Unos dicen, miren, a usted no le bajó nada, ¿por qué va a retirar? Pero yo he recibido mensajes, por ejemplo, de una funcionaria del Senado que me dice, a mí no me ha bajado nada, yo tengo un hijo que estudia medicina que me cuesta 800.000 pesos mensuales, más dividendos y otras cosas, y mi marido sí quedó cesante, por lo tanto necesito. Otro dice, mira, yo tengo que ayudar a mi hija con su familia porque está cesante su marido. Entonces esto es entonces usted está mucho más profundo. ¿Usted está de acuerdo con que sea universal entonces? Por supuesto, me gustaría. Es que ahí hay otro punto entonces que tampoco le gusta del proyecto del gobierno. Lo otro, el ideal, mira, es que el ideal es que sea para los que verdaderamente lo necesiten. Si el problema es que en la técnica, cómo verificar eso se puede transformar en una ensalada que al final no retira a nadie, y senador, porque son tantas cortapisas. Y por ejemplo, respecto al pago de impuestos, ¿usted está de acuerdo con que se paguen impuestos en la renta más alta? Me parece bastante lógico, pero siempre y cuando, pero eso para mí es un problema menor, porque no es mucha plata, es menor. Pero, o sea, pero es que la Cámara venía sin impuestos, por eso le pregunto. Bueno, mira, por eso es un tema que se puede discutir, pero no es de los importantes. Que pague o no pague impuestos, si pagar impuestos significa, si el pagar impuestos significa técnicamente rechazar esto, prefiero que no se pague impuestos. Sí. Pero si lo hablamos en teoría, los que más pagan, los que más ganan deberían pagar impuestos. Es que de los 5 puntos que diferencian el proyecto del gobierno respecto al de la Cámara, hay uno solamente que a usted le convence del gobierno, pero los otros 4 están de acuerdo con lo que viene de la Cámara. Por eso le preguntaba... bueno, por eso mismo te estoy diciendo que yo planteé que ese proyecto hay que meterle tijera para hacerlo mucho más simple y más parecido al de la... Si aquí el problema del gobierno hoy día no es el 10% el retiro, no, ese sapo se lo comieron. Si el tema es si es vía reforma constitucional o vía ley. Ahora, eso es, nada más. ¿Usted ve voluntad del gobierno, del presidente y del ministro de Hacienda para poder modificar el proyecto de tal forma que quede más parecido al que viene desde la Cámara? Yo no he hablado con el presidente, hablé con el ministro y a mí me da la impresión que el ministro está abierto. No sé hasta cuándo. Pero ahí viene la negociación. Aquí lo que nos falta es un gran acuerdo transversal. Vemos que esto se ha transformado en una verdadera guerrilla de un lado u otro y dejamos a la gente fuera de la discusión. Pero ¿sabe lo que genera ruido, senador? Es que usted dice que efectivamente lo conversó con el presidente, con el ministro, que hay voluntad para hacer los cambios. Con el ministro, no con el presidente. Perfecto, con el ministro. Pero ¿por qué el proyecto no entra más conversado y se ahorra todo el ruido que genera? En vez de haber introducido todos estos cambios respecto al proyecto que viene desde la Cámara,
algo mucho más armado, lo que facilita en definitiva el trámite, porque la forma en la que está actuando el gobierno pareciera que interrumpe todo, entorpece el asunto y genera mucho más ruido. Esa pregunta la tiene que responder el ministro Briones, no yo. ¿Pero qué le parece a usted? ¿Qué piensa usted? Porque usted sabe cómo se maneja la asunto. Yo opino lo mismo que tú comentaste, que se podrían haber ahorrado muchas discusiones y muchas horas de comisión si lo hubieran simplificado antes. Sí. A ver, nosotros logramos un montón de cosas en la interna, en este proyecto, como por ejemplo que involucraran a los servidores, a los funcionarios públicos. En el proyecto inicial no estaban los funcionarios públicos. Ajá. Senador... y lo logramos meter. Ahora, desde el punto de vista, de nuevo, de la estrategia política, de la forma en la que el gobierno se está desarrollando con el Congreso, ¿usted cree que el gobierno está dando los pasos correctos efectivamente? Hoy día en la mañana, por ejemplo, conversábamos con el senador Felipe Arboe y decía, el gobierno no se ha dado cuenta de que son minoría y de que eso los obliga a relacionarse con el Congreso de otra forma y no lo ha entendido hasta ahora. ¿Usted cree que el gobierno está dando los pasos correctos? Es evidente que ha costado que entiendan que son minoría o que somos minoría, eso es cierto. Pero por otro lado he visto una actitud absolutamente beligerante y muy agresiva de algunos parlamentarios que lo que quieren, más que llegar a un acuerdo, es destruir al gobierno. Y eso le hace mal a todos. Porque en el fondo aquí hay siempre un ataque fuerte al gobierno desde entrada. Yo no he escuchado a ningún parlamentario de la oposición decir, mira, no me gusta el proyecto del presidente de la República, pero por lo menos lo podemos negociar y asegura que hay un reparto del 10%. Porque eso es lo que tratamos de hacer nosotros con los senadores de Chile Vamos. Oye, si el ministro o el presidente presenta un proyecto del 10% y se cae uno en el PC, está parado el otro. O sea, la gente va a tener... Eso no lo he escuchado. No he visto un ambiente proactivo, un ambiente propositivo. Yo he visto aquí mucha, como decimos vulgarmente, mala onda para los dos lados. Y eso nos afecta a todos. Ya, pero ¿usted cree que efectivamente el proyecto va a estar aprobado de todas maneras antes de Navidad? Es que si no vamos a quedar fuera de foco, yo creo que hay que hacerlo. Y no es para comprar regalos, porque alguien me dijo, oye, es que Navidad es para comprar regalos. No, pero si yo estoy en una situación incómoda, aquí hay un tema emocional, pasar una Navidad endeudado hasta el cogote, preocupado, sin plata, es súper molesto y complicado para cualquier persona. Definitivamente. Senador Osandón, gracias por conversar con nosotros. Veremos qué es lo que ocurre en el Senado esta semana. Muy amable. Gracias, muchas gracias.